buenos días. Mi nombre es Alberto Mora Román. Soy el coordinador de investigación del informe Estado de la Región. Con la publicación de este informe cumplimos 25 años de estar dando seguimiento al desarrollo humano sostenible y al proceso de integración regional en Centroamérica, y por primera vez incorporamos en la mayor parte de las investigaciones a República Dominicana, dado que este país es miembro pleno del sistema de la integración centroamericana desde el año 2013. ¿Qué plantea? ¿Cuál es la valoración más general que se desprende de este sexto informe del Estado de la Región? El informe plantea que Centroamérica se encuentra en este momento en una situación de extraordinaria complejidad, sumida en la peor crisis de las últimas 3 décadas. Y ello se debe, por un lado, a la convergencia de desafíos y rezagos históricos que los países han tenido, tanto en materia político-institucional, en la construcción de estados democráticos de derecho, como al rezago económico y social de amplios sectores de la población que al año 2019 estaban en esa condición, especialmente en condición de pobreza y exclusión social. Esto coincide con retrocesos y deterioro en los últimos años, sobre todo en materia de democracia y de erosión de la independencia de poderes del Estado. Y por supuesto, el otro factor es que este deterioro se agudizó por el rápido retroceso económico y social provocado por la pandemia en todos los países. Esta es la razón por la cual el informe hace esta valoración general sobre el desempeño de la región durante el periodo 2015-2020, en algunos casos 2021. Esto no quiere decir que no tengamos avances. La región tuvo avances durante este periodo, pero esos avances fueron puntuales y claramente insuficientes, no solo para superar ese rezago histórico, sino para darnos mejores condiciones para enfrentar la pandemia. ¿Qué tan afectada se vio esta integración regional en términos económicos y también en el tema de comercio, Alberto, con este tema de la pandemia? ¿Qué situaciones complejas ya había en estos puntos tan importantes y como tú bien lo estás mencionando, se agudizaron más con esta situación del COVID-19? El informe llama la atención sobre el agotamiento político del proceso de integración regional en Centroamérica. Y este agotamiento político se debe fundamentalmente a la falta de compromiso de los Estados miembros, que son los principales socios de la integración. Esto se expresa, por un lado, con una poca participación de los presidentes y jefes de Estado en las reuniones de presidentes que se han convocado durante los últimos años, pero también una reducción en la cantidad de reuniones que se han producido, pero también es claro, por ejemplo, si consideramos que los países suelen ser bastante indisciplinados en relación con los compromisos que suscriben en el espacio regional. Y prueba de ello es, por ejemplo, la falta de pago de las cuotas que los estados deben aportar al financiamiento de los órganos e instituciones del sistema de la integración centroamericana. Ahora bien, un tema muy importante es el tema de la pobreza que se vive en la región. Puntualmente en este aspecto, ¿qué
¿qué es lo más alarmante o qué fue qué datos relevantes o que tuvieran mayor peso, estimado Alberto, ustedes fueron encontrando al hacer la recopilación de los datos, al hacer este análisis y presentar el estudio? La pobreza al año 2019 mostraba en todos los países una disminución. Sin embargo, en Honduras, pese a esa disminución, 7 de cada 10 personas estaban en esa condición de pobreza. Esto es un porcentaje muy alto comparativamente con América Latina y con otras regiones del mundo. Pero adicionalmente a esto, la pandemia vino a incluso revertir los avances que en esta materia habían alcanzado los países e incluso agudizar la problemática. La magnitud de la afectación generada por la pandemia fue tal que en una encuesta que hicimos como parte del proceso de investigación del informe en 7 de los 8 países analizados, la población nos indicó, 4 de cada 10 personas nos indicó a nivel regional que se había visto obligada a suspender al menos un tiempo de comida como consecuencia del estrujamiento económico que había generado la pandemia para ellos. Esto es una situación extrema porque implica, pues, privarse de satisfacer una necesidad básica como es la alimentación debido al deterioro que enfrentan. La situación más grave se presentó en el caso de Panamá, donde la mitad de la población indicó que se había visto obligada a tomar esa decisión de suspender al menos un tiempo de alimentación al día durante el último mes. Por supuesto que en todos los casos los gobiernos promovieron distintas acciones para enfrentar o tratar de mitigar esta afectación, pero la cobertura de esas intervenciones fue diferenciada entre los países y oscila, de acuerdo con esta misma encuesta, entre un 16% de la población en Nicaragua que nos indicó haber recibido algún tipo de ayuda o servicio del gobierno con motivo de la pandemia, hasta un 93% de la población en el caso de El Salvador. En relación con esto, es importante destacar dos elementos. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de que en un país como El Salvador, en realidad, los servicios o beneficios otorgados se dieron a toda la población independientemente de su situación socioeconómica, independientemente de si tenía suficientes ingresos o no, o si estaba enfrentando algún tipo de dificultad con motivo de la pandemia o no. De hecho, de la población que indicó que les alcanzaban los ingresos y que incluso tenían capacidad de ahorrar en ese país, el 95% de la población recibió esa ayuda o servicio del gobierno, que fue fundamentalmente la entrega de alimentos. Ok, y ahora bien, siguiendo con este tema de, de que, pues sí, bueno, se podría decir que hay una crisis alimentaria en la región. Desde tu perspectiva, ¿qué deben hacer los gobiernos para que estos recursos realmente lleguen a esa base de la población que realmente necesita estos apoyos y no como lo que mencionas, que caen, digamos, con los que tienen quizá una mejor situación socioeconómica? Bueno, esto tiene que ver definitivamente con la capacidad de las instituciones para poder obtener información de la población y para analizar
la situación socioeconómica de esa población antes de otorgarles un beneficio. Esto directamente se relaciona con la capacidad general de los estados para ejecutar políticas públicas, y que es uno de los aspectos crónicas, de las crónicas debilidades que han tenido los estados en Centroamérica. Su capacidad no solo para tener presencia y control en el territorio, sino para poder emprender políticas públicas en términos de la capacidad de financiar esas políticas públicas y de construir las condiciones de información, de recursos técnicos y financieros para poder brindar esos servicios básicos a la población de salud, de educación, de vivienda, protección social en general. ¿Qué necesitamos para mejorar la productividad del mercado de trabajo? Pues definitivamente elevar el nivel educativo de la población económicamente activa, pero también modernizar nuestras economías, ¿verdad? Avanzar hacia actividades productivas de mayor valor agregado, de mayor productividad, que nos permitan entonces absorber ese recurso humano mejor calificado. Esto plantea retos en términos de la articulación entre la oferta y la demanda en el mercado laboral, y obliga en una coyuntura como la actual de pandemia y de reactivación de las economías a tener una mirada de más largo alcance y a definir algunas apuestas productivas que incluso le permitan a los países posicionarse en una mejor condición de cara a los retos de la revolución tecnológica, de la automatización de procesos productivos, de la inteligencia de las cosas, etc. ¿Cuál es la propuesta por parte de ustedes para los gobiernos, sector privado, sector público, obviamente, para la formación de un mejor capital humano? Un capital humano más orientado hacia las nuevas tecnologías, ¿no? Como lo que es la inteligencia artificial, el uso cada vez mayor de diferentes tecnologías que se van presentando, como Big Data. ¿Cómo tendría que ser, qué tendría que hacer estos gobiernos para que la región vaya encaminada a este tipo de empleos? Bueno, el informe plantea, pese al sombrío panorama del desempeño y situación actual de los países en materia de desarrollo humano sostenible, que es necesario recuperar la esperanza. Y eso no es un planteamiento ingenuo, parte de la conciencia de que hace 40 años la región estaba sumida en los conflictos armados, la guerra, en economías muy deprimidas, prácticamente de autoconsumo, y que en esa coyuntura tan compleja donde parecía no haber más allá de muerte y destrucción, líderes de muy diversa naturaleza lograron rescatar al istmo y emprender pasos fundamentales para la pacificación, para la reactivación económica y para su inclusión en las dinámicas globales de comercio, de atracción de inversión externa directa, turismo, etc. Hoy, pues, a las generaciones actuales, el informe lo plantea así, les corresponde una tarea similar, ¿verdad? Lograr valorar y reevaluar los activos con los que la región en este momento cuenta para impulsar su desarrollo. Hoy Centroamérica es mucho más educada, su población, pese a los rezagos señalados, tiene un nivel educativo mayor que hace 40 años,
es una población que está en edad productiva, en edad laboral. Además, las economías, si bien han sido fuertemente impactadas por la pandemia, tienen condiciones que les permiten vincularse a los mercados internacionales mediante el turismo, mediante el comercio, mediante la atracción de inversión externa directa. Además, los países han logrado diversificar sus economías. Es necesario, como mencioné, avanzar hacia actividades de mayor valor agregado y productividad, pero lo cierto es que hoy existen condiciones muy distintas a las que teníamos hace 40 años para repensar la economía y para generar el fomento productivo que necesitamos promover para incursionar en nuevas dinámicas. Así que este llamado lo hace el informe, destacando que para emprender estas acciones es necesario e indelegable que las personas que ocupan posiciones de liderazgo en el ámbito político, económico y social, pues asuman esa responsabilidad y que de alguna manera contribuyan a, en una de las coyunturas más complejas de la historia contemporánea de la región, impulsar el desarrollo para evitar que se perpetúe la existencia de ganadores y perdedores netos como hasta ahora ha sucedido en la región.